buenos días. Damos la bienvenida a la segunda emisión, capítulo 2 de nuestro grupo de estudio de literaturas africanas. Somos el semillero de investigación Divergentes, asociado al grupo IUDES de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. En el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Esteban Luna, que nos va a compartir su mirada sobre otra novela del corpus seleccionado. Mi amigo, buen día, bienvenido. Muchas gracias, profesor Betuel. Pues el libro que hoy nos toca sería el de Bernardino Evaristo. Hablando un poco más sobre el contexto del libro, para empezar ya a entrar en materia sobre la estructura y la narración de Bernardino. Este libro nos sitúa en la historia europea a través del siglo XX y principios de este siglo y un poco del siglo XIX. Nos pone a disposición de varias mujeres, la mayoría de índole afrodiaspórico, procedentes de culturas negras, culturas relegadas en Inglaterra, para ponernos en discusión sobre los temas y las vivencias y desafíos que tienen estas mujeres, tanto por su característica del machismo vivido en Inglaterra y del racismo vivido en este país. Me gustaría hablar, antes de entrar en la narración, un poquito sobre la estructura. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha visto la estructura como es de un chiste? ¿Sí? Que el comediante lo primero que hace es que le pone una premisa, le da un contexto que es más o menos largo y luego el remate, que es casi siempre lo más corto. Sorpresivo. Lo que hace Bernardino Evaristo en este libro con la estructura es esto mismo, sino que en vez de plantearnos un remate para hacernos reír, es un remate que nos plantea para hacernos el molde del personaje. La estructura que usa Bernardino Evaristo, si ustedes observan el libro, no tiene mayúsculas al principio de los párrafos, no tiene puntos aparte, sino que directamente pasa a la siguiente línea. En esta construcción, ella hace primero un párrafo, que es una contextualización que la hace un narrador ambiguo, que no sabemos quién es. En toda la narración siempre es el mismo narrador, pero lo que pasa es que en este momento en el que se hace el remate es cuando entran a hablar los personajes. Y cuando entran a hablar los personajes es cuando, después del contexto que nos dice el narrador, el personaje nos dice lo que opina de esto que le está pasando o hace una expresión de exaltación sobre esto que le está pasando. Entonces Bernardino Evaristo en esta estructuración nos trabaja desde la ambigüedad del narrador. Aunque no conocemos quién es el narrador surge como una forma en la que los personajes pueden poseerlo en ciertos momentos de la obra para expresar su pensamiento, su opinión, y principalmente esto sucede con los personajes principales. La obra se divide en 12 mujeres y en 4 capítulos, entonces 3 mujeres por cada capítulo. Cuando empieza la narración de una mujer, menciona primero el nombre, y que el nombre también puede ser el título de esa parte del libro. Entonces al mencionarnos la mujer, ya sabemos de quién nos va a empezar a hablar. Y entonces ahí empieza el narrador nos pone el contexto, y luego nos pone la idea del personaje. Una cita en donde podemos ver esto sería en esta, por ejemplo, hablando del primer personaje, que sería Ama, sería: sí, claro, ella sabe que no es ninguna impostora. Ha escrito 15 obras de teatro y dirigido más de 40, y como escribió una vez un crítico, Ama Bonsu es una apuesta segura que sabe asumir riesgos y salir siempre bien parada. Aquí todo esto nos lo ha dicho el narrador, pero lo que viene después es ya lo que piensa Bonsu sobre esto, Ama sobre esto. Y si el público del Presté no solo se levantó y la ovacionó por educación, aquí sigue el narrador y luego lo de Ama. Anda, calla ya, Ama, que tú eres una sargentona con muchos tiros pegados. Entonces aquí ya el narrador nos dice la situación que está pasando Ama, que es que ella es una creadora de teatros y de obras teatrales, pero luego nos centra Ama y los pone bien explícito, que es: anda, calla ya, Ama. Cuando menciona el nombre,
ya sabemos que es ella misma que está hablando a ella misma. Anda ya, calla ya, ama, que tú eres una sargentona con muchos tiros pegados. En otra parte que también pasa esto es más adelante con otro personaje que es Bumi, que empieza a hablar desde la idea de... Le empieza a hablar a su propia hija sobre las ideas que ella tiene sobre Inglaterra, sobre los ingleses. Bumi es una mujer nigeriana que por ciertos motivos en su vida tuvo que trasladarse a Inglaterra y vivir con su hija ella sola. Entonces ella ve que su hija empieza a tener una transformación que ella no considera correcta dentro de su cultura nigeriana, que es que Carol empieza a tener conductas inglesas de cómo percibe el éxito. Entonces Bumi entra en el texto y habla. ¿Ves esto, Carol?, le dijo Bumi, señalando el saco de arroz a los ingleses. A los ingleses les gusta derrochar el dinero en supermercados caros con género inflado de precios en bonitos envoltorios. Entonces aquí en esta parte del párrafo está tanto el narrador como Bumi. ¿Ves esto, Carol?, dice Bumi. Le dijo Bumi señalando el saco de arroz. Ahí ya esta parte lo dice el narrador. Y luego sigue con la reflexión de los ingleses. A los ingleses les gusta derrochar el dinero en supermercados caros con género inflado. Y ahí sigue la reflexión de Bumi y sigue hablando un poco más sobre los ingleses. El libro, pues, como ya dije, se divide en 4 capítulos y yo pienso que cada capítulo tiene una temática. Por ejemplo, el capítulo 1 que nos habla de Ama, Jazz y Dominic, que son mujeres un poco ubicadas más en los años 80 hasta el presente siglo, nos habla sobre el cambio en el pensamiento y las actitudes que tienen los movimientos progresistas. Por ejemplo, en el caso de Ama, que es la primera mujer que aparece, ella vive con su padre, que es comunista de la primera parte de la mitad del siglo. Entonces, como en la convivencia que ella tiene con su familia, ella piensa que su padre es un machista y lo puntualiza solo como eso, que su padre es un machista porque trata a su madre como solo una herramienta de la casa. Aunque el padre no se nos explicite que él sea de conductas machistas, pero sí Ama ve esta forma de tratar a su madre como solo una mujer del hogar, como una conducta machista, que efectivamente sí ver a la madre de Ama solo como esa forma de mujer hogareña, sí sería machista. Pero lo que nos trata de hablar el libro, que no es solo hablar de este enfoque del feminismo, de esto solo es machismo, estas conductas son solo machistas. Aquí con Ama, cuando muere el padre, nos habla de cómo su ideología la separó de su padre, porque ella misma, cuando el padre fallece, llega a la reflexión de que mi papá, yo siempre lo vi como machista, pero cuando el momento en el que él murió, yo vi que él no solo era eso, él quería mucho a mi mamá, él me quería mucho a mí, él hasta cierto punto me pudo ofrecer el estudio y eso era una representación del amor que él sentía hacia mí. Entonces esa es la propia reflexión a la que llega Ama. Yo estuve equivocada de solo plantearlo como machista, porque él al final de cuentas sí era mi padre y él me quería, me amaba. Entonces son estas reflexiones de darle la vuelta a los conceptos de feminismo y de machismo, lo que hace que esta obra nos dé más perspectiva de los personajes, porque la construcción que hace Evaristo no es solo de yo quiero hablar de feminismo, porque ella efectivamente lo hace, habla de feminismo y de conductas que son machistas, pero ella crea estos personajes para hablarnos de la profundidad que ellos tienen al tener estas ideologías. No los centra solo en ser esto. Ama no es solo feminista, Ama no es solo lesbiana, Ama también es una creadora de teatro, Ama también es madre y Ama también es mujer autónoma. Y esta es la reflexión a la que llega la mayoría de mujeres de esta obra, que ellas no tienen que ser relegadas solo a un papel social o a un papel familiar, sino que tienen su propia autonomía. Este sería el caso de que podemos ver más adelante. Ahorita quiero hablar un poquito del capítulo 2.
En el capítulo 2 ya se nos aparta un poco el feminismo, que sería solo la parte del capítulo 1, y nos habla más sobre la percepción propia en lo económico y social, con personajes como Carol, Bumi y la Ticha. Algo que se me olvidó explicarles sobre la estructuración es que va como para atrás, a pesar del primer capítulo, que es primero Ama, segundo Jazz, que es la hija de Ama, y tercero Dominic, que es una amiga de Ama. Ya ese sería el primer capítulo. En el segundo capítulo pasa que nos introducen a Carol, que sería la primera mujer, y luego Bumi, que es la mamá de Carol. Entonces aquí empieza a haber una regresión en el tiempo de acontecimientos en Inglaterra. Entonces vivimos con Carol en el presente, pero ya hablamos de contextos más ochenteros, hasta los 70s con Bumi. Y la Tisha, que es de Carol, Bumi y la Tisha son las del segundo capítulo, que es más en el contexto de Carol. En este capítulo, Carol es la hija de Bumi, que es procedente de Nigeria, y por ciertas circunstancias, ellos tienen una forma de comunicarse. Es algo muy bello que yo veo en este capítulo, es la forma en la que Carol se refiere a su madre, que es mama, con dos A al principio. Y esto nos muestra la transformación de Carol, que es de querer mucho su cultura nigeriana, de querer mucho a su madre, de querer mucho la comida que tiene su madre, a empezar al momento en el que ella quiere ir a la universidad, o ya tiene como ese punto de que ella quiere ser exitosa en este contexto inglés, ya ella tiene ese cambio. Ahí ya ella no se refiere a su mamá como mama, sino que le dice madre, como se refieren los ingleses a su madre, mother, de una forma más separada, pero no solo de la cuestión inglesa, sino de la cuestión elitista inglesa, porque Carol quiere ser una mujer económicamente exitosa, porque en su contexto cuando era niña, ella vivía estudiaba en un colegio que era visto en Inglaterra como para personas que no iban a llegar a ningún lado, que iban a ser el caso de la Ticha, que iban a ser agentes de supermercado, o que iban a ser gente que no es vista como económicamente exitosa. Y eso es muy presente en este capítulo, que nos dice mucho cómo debe ser la persona exitosa. Entonces Carol se emboba o se vuelve muy insistente en querer ser esta persona exitosa a través de los ojos ingleses, que se separa de su madre. Pero al final de la historia de Carol, Bumi, ya empezando a entrar en la narración, ella la hace reflexionar de una forma fuerte, porque ella le dice: yo no soy tu madre, yo soy tu mamá. Tú tienes que tratarme como yo te enseñé, no como estas personas te están moldeando. Al final Carol pues se vuelve más exitosa económicamente, sí estudia, se vuelve más empieza a trabajar en bancos, entonces sí cumple su sueño como mujer, como propia ella. Carol quiso ser exitosa y al final lo cumplió, pero al costo de empezar a perder su identidad nigeriana y su relación con su madre. Ya entrando en Bumi, que es la historia que me parece más trágica del libro, nos habla sobre nos vuelve a hablar un poco sobre el machismo, pero solo al principio, que es cómo ella vivía con su madre y su padre en Nigeria, en una finca, pero al momento en el que muere el padre, los familiares de ella se adueñan, porque las mujeres no pueden tener propiedades. Entonces esto lleva a una odisea de la madre de Bumi, a propia Bumi, de empezar a rebuscar en trabajos. En cierto punto la madre de Bumi muere trágicamente, y esto obliga a Bumi a irse a Inglaterra. Ya ahí ella con su hija, ella primero en Inglaterra conoce a otra persona también africana, que es Joseph, que sería su esposo y el padre de Carol. Con Joseph lo que pasa es que él es la obra lo que hace con los hombres, aquí para hablar un poco de los hombres con Joseph, es que no los pone en el foco, no los pone
en el cuadro de la narración, sino que los pone como personajes secundarios, que es lo que normalmente en el canon anterior o en el canon occidental le pasa a las mujeres, que es que el hombre está en el enfoque y la mujer está a su lado. Aquí lo que hace Evaristo es que pone a la mujer en el enfoque y el hombre está a su lado acompañando, pero no solo sirve un papel de acompañamiento, sino que es también un papel de cambio que surge en la mujer. Entonces los hombres también son personajes válidos en esta obra, aunque en ciertos puntos Evaristo nos hace como el juego de que primero voy a hacer totalmente lo que piensa la gente que es el feminismo, de que voy a tratar mal a los hombres, pero luego le da la vuelta de que no, los hombres también tienen su momento en este libro. Y Joseph pues es el esposo de Carol y es una muy buena persona. No lo caracterizan como machista o como una persona mala. Eventualmente lo que pasa con Carol es que su esposo muere, Joseph fallece y tiene que criar a su hija ella sola. Y ella tiene, a mí me gusta hacer esta comparación con las madres latinoamericanas, porque ella, lo que pasa es que ella quiere sacar adelante mucho a Carol. Ella, su único objetivo en la vida es sacar adelante a Carol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bumi? Que ella ya no tiene su momento de ser mujer, su momento autónomo. Entonces, es muy valioso y muy hermoso lo que ella hace con Carol, pero ella es por esta situación de tener que vivir solo como madre, empieza a dejarse a un lado ella misma. Ya luego lo que pasa con el conflicto con Carol, de que ella empieza a cambiarla y luego soluciona, Bumi empieza a tener una vida más autónoma, más libre de ella misma. Ella en el libro no había tenido una pareja más allá de Joseph hasta muchos años después, que ella empieza a asistir a una iglesia y ella conoce a una mujer y empieza a conocerse a ella misma como persona. Ella dice, yo nunca me había sentido así con una mujer, yo solo me había sentido así con Joseph. Y empiezan a tener una conexión emocional con esta mujer y se empieza a desenvolver Carol más como en su pensamiento de ella misma. Ya no es solo Carol madre, Carol esposa, ni Carol hija, sino que es Carol mujer, Carol descubriéndose a sí misma, Carol interiorizando sobre sus gustos, y en esa propia reflexión ella empieza a verse mal a ella misma. Cuando empieza a salir con esa mujer, ella dice, pero yo ¿por qué me siento de esta manera si esto no es lo correcto? Porque ella es muy tradicional nigeriana, y eso lo vemos en los dos capítulos de Carol y de Bumi. Ella dice, pero yo solo me he sentido así con un hombre, con Joseph. Y es en ese descubrimiento que ella empieza a darse cuenta de que el amor existe también en ella misma, y no solo en las relaciones que tiene con Joseph o con su propia hija, sino que ella misma también puede ser objetivo de ser amada. Y siguiendo con lo económico, pues el capítulo concluye con Latisha, que es una compañera que tuvo Carol, que al contrario que Carol era vista como la que no iba a tener nada de éxito, aunque ella tenía una personalidad muy entradora, porque ella era muy carismática. O sea, la diferencia que tenían Carol y Latisha es que Carol era más sumisa, más sí, o sea, todo lo contrario a Latisha. Y Latisha, pues, en todo su capítulo nos habla más de su personalidad como mujer, pero eso también lleva a una consecuencia, de que ella misma se empieza a percibir totalmente en la libertad de que solo es ella. Y la consecuencia es de que empieza a tener muchos atropellos con personas, con su familia, con su padre. Su padre, pues, nos habla mucho de su relación con su padre, de cómo su padre la trataba como principal parte de su vida y cómo ella se sentía lo mejor del mundo al estar al lado de su padre, pero hasta en cierto momento su padre abandona a su familia. Y esto pues lleva a un destrozo emocional que tiene Latisha, que la lleva a tener conflictos con su madre, con su propia hermana y con la propia escuela. Entonces
la percepción del éxito que vemos en Carol ya no la podemos observar tanto en Latisha. Porque mientras Carol quería ser exitosa frente a las élites inglesas, Latisha lo que quería era más desenvolverse en su libertad como mujer. Pero debido a estos traumas que ella tenía y estos atropellos que ella tenía con su familia y con la escuela, ella empieza a tener problemas, además de económicos, con los hombres, porque ella se vuelve muy confiada en las relaciones sexuales y empieza a pensar que el primer hombre con el que está, que es un compañero de trabajo de ella, le va a ser su esposo, que ella se embarazó y ya este hombre va a ser su esposo. Pero luego cuando ella va y lo confronta, el hombre le dice, no, yo no voy a hacer nada suyo. Y eso, claro, lleva a Latisha a un confrontamiento con su familia, con el hijo y eso se repite muchas veces en la vida de Latisha, que ella conoce a un hombre, piensa que es el hombre ideal para ella, tiene un hijo con él y resulta que no. El hombre la abandona o el hombre no se hace cargo del pelado. Y eso resuena mucho con su problema de su padre. Y entonces ella en la reflexión final a la que llega es de que ella sí quiere encontrar a alguien especial para ella, pero ella no quiere involucrarse más en tener hijos. Entonces ella en su autonomía como mujer llega a la reflexión de ya tuve estos hijos y desgraciadamente fueron con hombres malos. Y ahora lo que yo quiero es encontrarme a mí misma con otra persona. No tener hijos con esta persona porque ya es en la decisión autónoma de ella como mujer, ya no quiere tener más hijos. Y luego lo que pasa, la escena más hermosa del libro que me parece pasa al final del capítulo de Latisha, que es, ella tiene sus 3 hijos con 3 diferentes hombres, que son Janet, Jordan y otro hombre. Lo que pasa con Jordan es que es muy disperso con ella, es muy rebelde con ella, y tanto con su madre que la está ayudando a criarla, y Jordan no le hace caso a su madre, se vuelve muy rebelde, se vuelve totalmente igual que Latisha, se vuelve rebelde con la escuela, rebelde con su familia, y en general no quiere tener como un orden en su vida. Pero en ese momento de la historia vuelve el padre de Latisha. En la escena es que ella llega a su casa y se encuentra a su padre, que lo había pasado como 20 años sin verlo, se lo encuentra y está jugando con Jordan, con este hijo rebelde. Y casualmente Jordan le hace mucho caso al padre de Latisha, a su abuelo. Y entonces la conclusión a la que llega Latisha es, a mi hijo lo que le hacía falta era una figura igual a él, una figura que le mostrara lo que él quiere ser. O sea, la figura del padre no es importante porque el padre sea, yo soy el que manda en la casa, yo soy el que impone las reglas, el que mando a mi mujer, el que trabaja, el que provee, sino que la imagen del padre es importante en esta escena porque le muestra mayormente a los hijos hombres un igual, a alguien a quien aspirará a ser. Yo soy parecido a esta persona y yo quiero ser como esta persona. Aunque a mí sí se me hacía que Jordan era un poco pintado muy malévolo con su madre. Entonces, esa conclusión también se me hace muy bella, de la necesidad de un padre no tanto por la imagen machista, sino como por la imagen de encontrarse en un padre, ¿vale? Ya para concluir me gustaría hablar un poco sobre el capítulo 4 y el capítulo 3 en conjunto. Ya se empiezan a hablar un poco más sobre lo que es la cuestión del origen, de dónde vengo yo, que sería en el capítulo 3 con Shirley, Winsome y Penélope. Shirley siendo, pues, me gustaría hablar más de Penélope en este caso. Penélope es una mujer que es pintada al principio del capítulo como blanca. Creo que es la única mujer que no es negra protagonista. Y entonces lo que le pasa es que ella descubre que es adoptada. Que
que en toda su vida, hasta una edad bastante avanzada, 14 años me parece, ella se da cuenta de que sus padres no eran en realidad sus padres. Y eso la lleva a una crisis muy grande dentro de ella de que yo no tengo un lugar al que pertenecer. Porque sus padres adoptivos le cuentan de una forma muy cruel cómo fue que ellos se la encontraron. No, nos la encontramos ahí al frente de una iglesia. Estaba desenvuelta en una ropa y en un canasto. Y normal, ellos seguían comiendo al frente de ella. En su cumpleaños 16 era, que lo contaban. Usted es adoptada, le dijeron, y seguían comiendo. No le daban importancia a los sentimientos de Penélope ni a este trauma que le podían causar, sino que era como algo de la rutina que debían sacar hasta cierto punto y dijeron, pues digámoselo en el cumpleaños. Y esto pues lleva a una crisis muy grande en Penélope de que ahora ella tiene que encontrar su origen y la lleva a un viaje de quiero encontrarme en mi profesión. Y como Penélope es una mujer que vivió a mitad del siglo pasado, entonces la única profesión que podría estudiar era, no, a mitad no, como de los años 40, 50. Entonces la única profesión que en ese momento ella podría hacer era ser profesora. Entonces ella se dedicó a ser profesora y se casó con... Y lo que pasa en Inglaterra es que las mujeres solo pues podrían ser profesoras, pero cuando se casan se entiende que el marido tiene que proveer por ellas. Entonces cuando ella encuentra un hombre y se casa, ella paga totalmente su profesión, porque así lo instituía las leyes inglesas. Entonces esto la lleva a ella a otra crisis. Yo amo mucho a este hombre y yo amo mucho mi vida como mujer madre, pero yo también amaba mucho ser profesora. Y ella llega con su esposo y le dice, yo quiero ser profesora. Hasta ese punto de la historia del esposo de ella era pintado como buena persona, no era un buen padre, pues como en los años 50, era un buen padre y iba a trabajar todos los días y proveía para su mujer. Pero cuando Penélope se le plantó enfrente y le dijo, yo quiero ser profesora, ahí él sacó el machismo de los años 50. Le dijo, no, usted es mi mujer. Usted no puede ser algo más que mi mujer y la madre de mis hijos. Y esto, claro, le choca mucho a Penélope porque ella le gusta mucho ser madre, pero le fascinaba más en su autonomía ser profesora. Y cuando surgió un evento de violencia doméstica que ella le siguió insistiendo muchas veces, y en un momento el esposo golpeó muy fuertemente la pared. Y ahí concluye una sección de Penélope y al siguiente ya estaba siendo profesora. Entonces ya nos plantea ahí de cara de que ella se divorció, empezó a ejercer de una vez su profesión y nos habla mucho de Penélope, de que ella, aunque ella no en ese momento se sentía bien en su vida, ella tenía la autonomía de darse cuenta de que no, ya no quiero estar con este hombre y quiero seguir siendo profesora. Pero a pesar de todo esto, su problema de dónde pertenezco, ser profesora no la llenó de no saber quiénes eran sus padres. Tener esposo e hijos tampoco la llenó de saber cuál era su origen. Fue hasta cierto punto más avanzado en el que ella ya está viviendo sola, ya sus hijos son más grandes y su hija tiene nietos, que ella empieza a darse cuenta de que este trauma le está afectando y empieza a buscar un poco sobre su origen. Y ya más adelante se descubre quiénes son sus padres, pero pues ya sería hablarles de spoilers del libro. Pero ahí resuelve sus dudas del origen, que es una cuestión muy importante en las personas, de dónde provengo yo. No solo lo que hago a través de toda mi vida, mi profesión, mi familia, lo que me desarrollo, lo que pueda hacer, sino también de dónde vengo es importante para reconocerme como persona. Y ya en el capítulo 4 nos hablan sobre la identidad, que podría ser muy parecida al origen, pero es más en el desarrollo de la vida de la persona.
Cuando yo ya conozco mi origen, yo puedo desarrollar mi identidad, que es lo que pasa con los siguientes personajes. Me gustaría hablar del personaje que es transgénero, que es Megan Morgan. 3 minutos, no pasa nada, que es Megan y Morgan, ya para concluir, que está más situado claramente en este siglo. Y Megan nace en una familia muy, no me gustaría decir muy machista, sino que tienen muy definidos los roles de los sexos. Entonces ellos tienen 2 hijos, Mark y Megan. Y Mark tiene que ser el hombre y Megan tiene que ser la mujer completamente femenina. Mark es el hombre que puede salir, hacer equitación, jugar con los caballos, hacer deportes de hombre, y Megan tiene que quedarse en la casa, tiene que mostrarse con vestidos solamente, tiene que tener el pelo largo, tiene que ser de cierta manera y mostrar mucha feminidad. Pero lo que pasa es que Megan no es de esta forma. Aunque sus padres le pusieran un vestido, ella no se sentía bien en el vestido. Ella no se sentía bien con sus actitudes que tenían que tomar al frente de sus padres. No se sentía bien en las actitudes que tenía que mostrar frente a la sociedad en general. Y eso la lleva mucho a un conflicto de identidad, porque ella sabe de dónde es, ella sabe que sus padres son estos, que ella es una persona negra, pero no sabe quién es ella. Y esto la lleva a separarse de sus padres, porque ella dice: yo ya no me quiero poner vestido, me quiero vestir como jean y camisa grande. Y eso lo veían sus padres como vestirse como hombre. Y ella pues se separó de sus padres y tuvo una vida muy llena de excesos. Este es un punto que a mí me gustaría criticar de la obra, y es que ella llega a un punto de vida de muchos excesos. O sea, ella se excede en las drogas, en su vida nocturna, en salir con muchos hombres y mujeres también, pero la obra nos salta inmediatamente de que pasa todo eso, todo ese momento malo de su vida, y al siguiente ya está completamente bien. No hay un punto de rehabilitación más desarrollado. Y siento que esta parte de los excesos fue como más para demarcar un momento histórico de este siglo, que es que los jóvenes supuestamente pues viven en excesos, y no tanto como para desarrollarme al personaje. Entonces ahí yo siento que Evaristo comete el error de poner primero el discurso antes que el personaje. Bueno, entonces ella se rehabilita y empieza a conocer a una persona que sí es transgénero, completamente transgénero, que es un hombre. Era un hombre y se volvió una mujer, empezó a vivir como mujer. Y esto a Megan le causó mucha curiosidad, porque ella cuando conversaba con esta persona sentía que tenían puntos en donde conectaban mucho, en donde ella sentía que conectaba más que con la realidad que había vivido con su familia. Entonces, al conversar con esta persona, ella empieza a darse cuenta de que ella no es Megan, ella mujer, sino que es en su autonomía. Ella empieza a cambiarse de nombre, es Morgan, ella, sin definición de género. Entonces ella se somete, porque una cosa que le causaba mucha inseguridad de identidad eran sus propios senos, porque ella sentía que sus senos no eran parte de su cuerpo, pero ella no se sentía completamente bien con sus genitales. Y al momento de hacer la transición, ella sentía que para identificarse completamente como ella, como Morgan, para pasar de Megan a Morgan, tenía que someterse a la extirpación de senos. Y eso nos lo muestra mucho en esta parte del capítulo, de que como ella era muy insegura antes de este punto de hacerse la cirugía. Y es en este punto de inflexión de la extirpación de géneros en donde ella empieza a tener más identidad, donde la obra cambia de decirle Morgan, el narrador cambia, ya no le dice Megan ni ella, sino que ahora es Morgan y ella. Pero como el narrador también tiene esta forma de
como se incluyen algunos personajes, pues obviamente los personajes que no conectan con Morgan se van a seguir refiriendo a Morgan como ella. Y esto la lleva mucho a un éxito, que se refleja mucho como ella ya empieza a ser un referente, ella se vuelve muy exitosa en redes sociales y empieza a ser un referente de las personas transgénero y de LGBTI. Y ella empieza a sentirse mejor con ella misma, se empieza a tener su identidad como ella, como ella. Y una reflexión final a la que llega este capítulo es de que no importa cómo se refieran a los demás, cómo los demás se refieran hacia mí, porque los demás siguen refiriéndose a Morgan como Megan o como ella, a pesar de que ella ya no se veía como Megan, ya físicamente no tenía senos, tenía un corte más al ras, ya no se percibía ese rol femenino en ella, las personas seguían refiriéndose a ella como Megan y como ella. Pero es dentro de la autonomía de la identidad que ella, Morgan, se define y no como los demás la empiezan a llamar. Bueno, ya para concluir un poco el libro, me gustaría recomendarlo mucho porque además de que nos habla sobre estas cuestiones de identidad, de origen, de feminismo en algún caso, aunque en una entrevista Bernardino Evaristo dijo que la obra no es feminista, sino que habla de feminismo. Es un viaje histórico a través de la vida de las mujeres en Inglaterra, en un primer mundo de las transgresiones que han vivido tanto de ser mujeres como por la cuestión racial. También tiene unas caracterizaciones de personajes muy hermosas, muy puntuales, muy bien construidas, con este narrador que está muy bien puesto en esta novela. Sin más, pues me gustaría recomendarles mucho esta obra. Muchas gracias.